El estofado de pollo que les propongo que hagamos el día de hoy, además de ser un plato muy delicioso, es un plato muy fácil de hacer. Entonces, no más cháchara. Vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y a cocinar juntos. Para hacer este delicioso estofado vamos a ocupar 3 piezas de pollo. En esta ocasión vamos a utilizar contramuslos. Le voy a retirar un poco el exceso de grasa. Ahora le ponemos sal a gusto por el lado de la piel. Y también le ponemos a gusto una buena cantidad de pimienta negra, la cual estoy moliendo en este momento. Ahora le damos la vuelta a nuestras piezas de pollo y le ponemos sal y pimienta por el otro lado. Las devolvemos al recipiente donde las teníamos inicialmente para agregarle un par de cucharadas de ajo. Ahora simplemente reservamos el pollo. Picamos en dados una cebolla cabezona, en este caso es una cebolla morada. Con un cuchillo de oficio bien afilado, en este caso un cuchillo Victorinox, vamos a retirar el pedúnculo de los tomates, ya que es por allí donde absorben gran parte de los vermífugos que utilizan para su cultivo. Y en esta ocasión también vamos a pelar los tomates. Luego procedemos a picarlos en cubos. No es necesario picarlos muy finamente, ya que al final vamos a licuar todo. Ahora pelamos 4 dientes de ajos. Y por último troceamos los ajos. Puede ser bruscamente. Ahora vamos a poner una sartén a fuego alto. Vamos a esperar que se caliente tan solo un poco. Una vez que la sartén se calienta un poco, vamos a agregar materia grasa. Ustedes saben que a mí me gusta utilizar manteca de marrano, manteca de cerdo. Considero que es la más sana que hay. Y una vez que la materia grasa ya está caliente, vamos a agregar la cebolla. Le agregamos un pellizquito de sal, buena sal, para que la sal nos ayude a deshidratar la cebolla. La removemos. Vamos a esperar que la cebolla se poche
que ya esté un poco transparente. Y transcurrido un minuto aproximadamente, vamos a agregar el ajo. Y también lo vamos a integrar con la cebolla. Y ahora que la cebolla ya está bien transparente, ya está bien pochadita, vamos a agregar el tomate. Han transcurrido como un par de minutos aproximadamente. Y obviamente vamos a integrarlo también. Ahora vamos a bajar el fuego medio bajo, y vamos a dejar que el tomate se cocine bien cocinado. Ahora, entre tanto, con mi pelador de verduras Victorinox voy a pelar una zanahoria. Y también voy a pelar este par de papas. Recuerde que vamos a hacer 3 porciones. Yo creo que estas papas son suficientes para 3 porciones. Debemos de todas maneras revolver de vez en cuando nuestro guiso. Ahora vamos a trocear la zanahoria y la papa. Entonces la zanahoria, la troceamos así, en troncos o en rodajas algo bruscas. Igual la papa, también yo pensaría que la podemos trocear de la siguiente manera. Así, más o menos. Perfecto. Una vez que ya estamos satisfechos con la cocción del guiso, vamos a agregar este guiso a nuestra licuadora. Vamos a agregar un cubito de caldo de gallina. El que crea que es malo y no lo quiera poner, no lo pone, no pasa nada. Esto no es malo, pero bueno, la gente que piense que es malo simplemente no lo pone. Y vamos a agregar medio pocillo de agua o media taza de agua. Y vamos a licuarlo, obviamente. Y lo vamos a dejar allí simplemente reservado. Ahora vamos a volver a poner fuego alto en nuestra sartén. Vamos a esperar que se caliente bien caliente, y una vez sentimos que la sartén ya está bien caliente, inclusive la vemos humeando, vamos a poner el pollo a sellar del lado del cuero. Ahí escuchan los aplausos del cocinero. Recuerden que en la parte de abajo donde dice mostrar más, les voy a dejar todos los ingredientes. Ustedes no se preocupen porque ahí los van a encontrar. También allí mismo les voy a dejar el link de Fuenia, donde pueden encontrar todos los productos de Victorinox, los cuchillos y peladores que yo uso para hacer mis recetas. También quiero pedirles el favor, si no se han suscrito a este canal todavía, pueden hacerlo en este momento. En el cuadrito rojo que ven allí en la esquinita, lo pueden hacer. También quiero pedirles el favor que me regalen un like y que me dejen un comentario, que es muy importante. Y no olviden activar la campanita para que YouTube los notifique y no se pierdan ninguno de mis videos. Y una vez que estamos satisfechos con la sellada del lado del cuero, vamos a darle vuelta ahora. Vamos a sellarlos ahora un poco del otro lado.
Miren esa belleza. De una vez vamos a agregar 2 hojitas de laurel. Vamos a poner la zanahoria. Y vamos a agregar también de una vez las papas. Y ahora vamos a agregarle algo así como una cucharada de paprika. Y ahora vamos a agregar la salsa o el guiso licuado. Vamos a tapar la olla, vamos a poner fuego bajo y vamos a dejarla allí por aproximadamente 40 minutos. Entonces, ya vengo a mostrarles. Listo nuestro delicioso estofado de pollo. Ustedes no se imaginan el olor de este plato. El motivo por el cual puse la zanahoria junto con la papa es porque yo no quiero que la zanahoria quede tan blandita, quiero que quede un poco crujiente. Estuvo 40 minutos exactamente allí, pero ojo, que determina el tiempo que está en el fuego cuando la papa esté blandita. Ponemos un cuchillito y ya la sentimos blandita, está lista. Se me hace agua la boca, entonces voy a probar. Ustedes saben que no me quedo sin probar. Con su permiso, ay, 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 vamos a probar esta delicia. A ver por dónde le entramos. Por acá. A ver, a ver. A ver, a ver este pollo cómo está de rico. No, que es esta delicia. No. Qué espectacular. Perdónenme, pero voy a probar otro poquito que todavía no he probado bien. No, no, no. Amigos, de verdad que esta es una delicia de receta, más fácil imposible. Se dieron cuenta ustedes que lo hicimos en nada, 1 hora sin mucho, un almuerzo completo, un almuerzo de lujo, gourmet podríamos decir. Bueno, a mí no me queda más sino decirles que nos vemos en la próxima. ¡Chao!